A ver, seamos sinceros. Para muchísima gente, estas tres letras SAT suenan a pesadilla, a burocracia, a un lío tremendo. Pero, ¿y si entender el servicio de administración tributaria fuera en realidad más sencillo de lo que parece? Hoy vamos a desmontar este supuesto laberinto pieza por pieza, con una guía directa y al grano. Ya lo decía Benjamin Franklin, ¿no? Y oye, es una verdad como un templo. Los impuestos están ahí sí o sí. Pero ojo, que sean una certeza no significa que su funcionamiento tenga que ser un misterio imposible de descifrar. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué es exactamente el SAT y cómo funciona todo esto en la práctica? Pues mira, en los próximos minutos vamos a desmontar ese mito. Vamos a ir paso a paso para que todo quede clarísimo. Venga, aquí tenemos el plan de ruta para hoy. Primero, lo básico. ¿Qué es el SAT y para qué sirve? Después, nos metemos en faena. La identidad fiscal, los famosos regímenes y las facturas. Continuaremos con las declaraciones y los plazos, que es clave. Y terminaremos con la parte más interesante, la recompensa, o sea, las deducciones. Vale, pues vamos al lío. Empecemos por el principio de todo. ¿Qué es exactamente esta entidad y cuál es su misión fundamental? A ver, para que nos entendamos, el SAT es básicamente el recaudador oficial del gobierno mexicano. Imagina que es un organismo que, aunque depende de la Secretaría de Hacienda, tiene su propia autonomía para aplicar las leyes fiscales. Su misión, en el fondo, es muy sencilla: conseguir que todo el mundo contribuya para poder pagar los gastos del país. Y aquí es donde la cosa empieza a tener sentido, ¿no? Porque ese dinero que se recauda no se va a un agujero negro. ¿Qué va? Se convierte en servicios que usamos todos los días. La educación pública, la sanidad, las carreteras por las que vamos en coche, todo eso se paga con estas contribuciones. Claro que no todos los impuestos son iguales. Hay dos tipos principales. Piénsalo así. Los directos, como el famoso ISR, se aplican sobre lo que se gana. Sale, digamos, directo de tu bolsillo. Y luego están los indirectos, como el IVA. Esos los pagas cuando compras algo. Vienen como escondidos en el precio final de los productos. Perfecto. Ya sabemos qué es y para qué sirve. Ahora vamos a la parte práctica. Para poder relacionarse con el sistema, lo primero es tener una identidad fiscal. Vamos a ver cómo se consigue. El RFC, o Registro Federal de Contribuyentes, es la piedra angular de todo este sistema. Es como el DNI, pero para los impuestos. Una clave única que te identifica para cualquier operación económica. Da igual si eres una persona o una empresa. Sin esto, no eres nadie para el SAT. ¿Y cómo se empieza? Pues el proceso es bastante sencillo, la verdad. Primero, se pide una cita online. Luego, se va a esa cita en una oficina del SAT para que te den el RFC. Y ahí mismo, un paso súper importante, tramitar la e-firma. Y mucho ojo con esto, porque la e-firma no es un papelito más. Es literalmente tu firma digital. Tiene la misma validez legal que la que haces con un boli. Es la llave maestra, la de máxima seguridad, para hacer los trámites más importantes, como presentar declaraciones o pedir que te devuelvan dinero. Vale, ya tenemos nuestra identidad fiscal. ¿Y ahora qué? Pues el siguiente paso es entender dos cosas: en qué categoría de contribuyente encajamos y cómo tenemos que justificar nuestras operaciones. El sistema, para simplificar, divide a todo el mundo en dos grandes grupos. Por un lado, las personas físicas, que somos los individuos. Y por otro, las personas morales, que son las empresas, las sociedades, vamos, cualquier entidad legal formada por un grupo de personas. El régimen fiscal. Suena complicado, pero en realidad es solo el conjunto de reglas que se aplican según a lo que uno se dedique. No hay uno mejor que otro, simplemente hay que estar en el que corresponde. No es lo mismo ser asalariado que ser autónomo. Cada uno tiene sus propias normas, sus obligaciones y también sus ventajas. Y aquí llegamos a algo que es la clave del sistema fiscal moderno en México, el CFDI. Las facturas de papel son historia. El CFDI es la factura electrónica, un archivo digital que no solo demuestra que se ha comprado o vendido algo, sino que le informa al SAT lo que está pasando casi al instante. Es la columna vertebral de todo el sistema. Claro, tener una identidad fiscal y estar en un régimen significa que hay que cumplir con ciertas responsabilidades, y la más conocida de todas son las declaraciones. El gran momento del año fiscal es la declaración anual. Aquí lo más importante es quedarse con las fechas. Las empresas o personas morales declaran en marzo. Los individuos, las personas físicas, lo hacemos en abril. Son dos fechas que hay que marcar en rojo en el calendario sí o sí. Pero cuidado, esto no va de acordarse del SAT solo una vez al año. Para muchísimos autónomos y para prácticamente todas las empresas, esto es una rutina mensual. Tienen que presentar lo que se llaman declaraciones provisionales, que son como pequeños anticipos de los impuestos que van a pagar a final de año.
Y un apunte súper importante, de esos que hay que grabar a fuego. Toda la documentación fiscal, facturas, libros de contabilidad, todo hay que guardarla durante un mínimo de 5 años. Es una obligación por ley y te puede salvar de más de un problema si el SAT pide explicaciones en el futuro. Bueno, ya hemos hablado bastante de obligaciones. Ahora vamos a la parte que más nos gusta a todos. Porque cumplir con todo esto no solo es un deber, también puede tener sus recompensas, sobre todo con las deducciones. Aquí la palabra mágica es deducciones personales. ¿Qué son? Pues son ciertos gastos que la ley permite restar de los ingresos totales cuando se hace la declaración anual. ¿Y qué pasa si se restan? Pues que a lo mejor resulta que se han pagado impuestos de más y el SAT tiene que devolver dinero. Un saldo a favor, vamos. Aquí en la tabla tenemos algunos ejemplos típicos de gastos que se pueden deducir. El médico, el dentista, las colegiaturas, donativos. Pero fijaos bien en la primera columna, la del uso de CFDI. Esto es vital. Cuando se pide una factura, hay que decir que pongan el código correcto. Si no, esa factura no servirá para deducir. Así que, para que nos quede claro, estas son las reglas de oro. La idea es muy sencilla. Todo tiene que ser digital y estar perfectamente documentado. Primero, pedir siempre factura electrónica. Segundo, pagar con tarjeta o transferencia. El efectivo no vale para deducir. Tercero, asegurarse de que el código de uso de CFDI es el correcto. Y cuarto, que el gasto sea para las personas que la ley permite. Y con esto hemos hecho el recorrido completo, desde entender qué es el SAT hasta ver cómo podemos beneficiarnos de cumplir correctamente. La idea no es que nos convirtamos todos en expertos contables, para nada. Es tener un mapa, una guía clara para no perdernos. Porque al final, cuando se entiende cómo funciona, el SAT deja de ser ese monstruo burocrático y se convierte en una parte más de nuestra vida financiera. La pregunta ahora es, ¿estamos listos para tomar las riendas de este viaje?